Voy a aplicar a continuación en este vídeo la regla de la cadena en las funciones trigonométricas, es decir, donde tengamos una composición de funciones donde tendremos el seno de una función, el coseno de una función o la tangente de una función. Fijaros bien, recordemos de las tablas de las derivadas que si yo derivaba el seno tenía coseno y su versión compuesta, si tengo seno de una función, su derivada será el coseno de esa función, igual que aquí, multiplicado por f', que es lo que siempre aparece cuando usamos la regla de la cadena. Para el 6 vemos que la derivada del coseno es menos seno, su versión compuesta será coseno de f de x y la derivada menos seno de f de x por f'. Segundín que se vea bien el menos aquí. Y finalmente, para la de la tangente, tangente de f de x, su derivada es 1 partido de coseno cuadrado de x para la de la tabla, cuando tengamos solo x aquí, y si tenemos f de x será 1 partido de coseno cuadrado de f de x por f'. Y ese f', como siempre, lo podemos colocar multiplicando el numerador, con lo cual obtener f' de x partido de coseno cuadrado por f de x. Coseno cuadrado de f de x. Bien, veamos este primer ejemplo. Estamos en este caso de aquí, donde la función f de x es elevado a x. Derivamos, aplico la regla de la cadena para esta función seno de f de x y el resultado es, si derivo el seno me sale el coseno de f de x, es decir, coseno de lo que tengo ya aquí dentro, de elevado a x. Y multipliquemos por la derivada de lo que tengo aquí, es decir, de lo que tengo dentro del seno, es decir, elevado a x. Y la derivada de elevado a x es elevado a x. Veamos otra segunda. Yo, por ejemplo, voy a tener que y es igual a la tangente del logaritmo neperiano de x. La función f de x es el logaritmo. Estamos en el caso de aquí, tangente de f de x. ¿Qué es f de x? Lo que está dentro de la tangente, el logaritmo. A la hora de derivar, el resultado será la derivada de la función f de x. Recordad, la derivada del logaritmo es 1 partido por x. Partido del coseno cuadrado de la función coseno cuadrado de f de x, que es logaritmo. Compliquemos un poco más, hagamos un ejercicio donde no solo aparece una función compuesta, sino donde pueda aparecer dentro de esa función, es decir, que la función f de x que está dentro del seno, el coseno, la tangente, tenga una multiplicación de funciones o una división de funciones. Así aplicamos varias reglas de derivación a la vez. Veamos aquí. Yo tengo que y es igual al coseno de x cuadrado por 2 elevado a x, por ejemplo. Si yo derivo, me doy cuenta primero que lo que está dentro del coseno, es decir, el f de x, es igual a x cuadrado por 2 elevado a x. Es decir, dentro tengo la multiplicación de dos funciones. Recordad que para multiplicar, cuando tenemos la multiplicación de dos funciones, derivo la derivada de f' sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Eso lo vamos a ver ahora. Así que obtenemos y'. ¿Cuánto vale la derivada del coseno de f de x? Menos seno de f de x. Empezamos con eso. Menos seno de f de x, que es x cuadrado por 2 elevado a x,
que multiplica a la derivada de este f de x, que es la multiplicación de dos funciones, con lo cual obtendré derivada del primero, es decir, derivada de x cuadrado, que da 2x, por el segundo sin derivar, 2 elevado a x, más el primero sin derivar, que es x cuadrado, por la derivada de 2 elevado a x, que es 2 elevado a x, por logaritmo neperiano de 2. Podemos dejar esto más bonito, ¿cómo? Bueno, esto lo dejamos igual, menos seno de x cuadrado por 2 elevado a x. Y de este corchete saco factor común lo que pueda. Puedo sacar el 2 elevado a x y puedo sacar una x también, de aquí. Con lo cual, fuera ponemos x por 2 elevado a x, que es lo que puedo sacar de factor común. Aquí dentro quedan 2 más, como saqué una x, solo queda una x. Como saqué 2 elevado a x, no queda nada, por logaritmo neperiano de 2. Hagamos una más donde aparezca una división. Y derivemos la tangente de el logaritmo neperiano de x partido de x cuadrado, por ejemplo. Así que la función que tengo dentro de la tangente es una división. Y nosotros sabemos derivar la división de funciones. Comencemos pues. Como veis, las derivadas se pueden complicar todo lo que queráis. La derivada de la tangente de f de x es f'. Bien, pongo arriba la derivada de f de x, que es una división. La derivada de una división tengo que hacer derivada del de arriba. La derivada del logaritmo es 1 partido por x, por el de abajo sin derivar, x cuadrado, menos el de arriba sin derivar, logaritmo neperiano de x, por el de abajo derivado, 2x, que multiplica, y que he dividido entre el denominador, el de abajo, elevado al cuadrado, es decir, x elevado a 4. Es recomendable que repaséis, si no sabéis, la derivada de una división. Así que hemos derivado esta división. Y abajo, ¿qué queda? Coseno cuadrado de f de x. ¿Qué es f de x? Logaritmo neperiano de x partido de x cuadrado. Mucho hay que arreglar. Así que en el siguiente paso intentamos arreglar un poco y luego ya veremos qué nos da. Yo me puedo cargar una x con una x y esto quedaría en esta división de arriba, ¿vale? X simplemente. Menos, por cuestión de orden escribo 2x por logaritmo neperiano de x. Bien, abajo x a la cuarta. Y yo puedo sacar una x factor común de aquí. Es decir, fijaros en este numerador de aquí, puedo sacar x fuera. Si sacara x fuera, aquí quedaría 1. Y aquí esta x desaparecería. Y esta x la puedo simplificar con una de aquí que quedaría x cubo. Y abajo tendríamos el coseno cuadrado del logaritmo neperiano de x partido de x cuadrado. Todo esto está dentro del coseno cuadrado, con lo cual no se puede operar. Si yo ahora pongo un 1 aquí para acabar de resolver esto, tenemos que los extremos multiplicados van arriba y los medios multiplicados van abajo. Así que borro por aquí arriba.
obtenemos como resultado de esa derivada ya un numerador y un denominador. El numerador será, esta x se desapareció, con lo cual tengo 1 menos 2 logaritmo neperiano de x por 1, pues nada, 1 menos 2 logaritmo neperiano de x. Y abajo que tengo la x cubo esta, que multiplica al coseno cuadrado de logaritmo neperiano de x partido por x cuadrado. Es decir, trabajándola un poco la hemos simplificado bastante.